hermanos y amigos que están en sintonía con esta red, este medio de comunicación que nos permite llegar a ustedes más allá del territorio nacional, porque Dios también se glorifica por este medio. Hermanos, quiero en esta mañana enviarles un saludo en el nombre del Señor y que a través de su palabra podamos entender lo que Dios nos quiere hablar hoy para adquirir conocimiento y ser ese hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre la roca. Hoy tenemos la cena del Señor, o Santa Cena. Fue la última cena que tuvo mientras Jesús estuvo aquí con los discípulos. Pero en vista de los hechos acaecidos, la vamos a tener, por supuesto. Pero también queremos hablar un tema que es de suma importancia para el pueblo de Dios y para los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de este medio, porque es de suma importancia para usted y para mí el tener conocimiento de esto. Vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, 8 al 22. Hoy vamos a tener 2 lecturas de la palabra y después estarán buscando Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18. Leemos con la bendición del Padre, de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, escuche esto, y veáis el sexo, si es un hijo, matadlo, y si es una hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron conforme le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicaba y se fortalecía en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, escúcheme esto, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida.
Esto ocurrió en el libro de Éxodo capítulo 1. Ahora vámonos al libro de Mateo. Capítulo 2, versos 13 y 18. Dice la palabra de Dios con su santa bendición. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, astrónomos que eran en aquel entonces, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres el Dios soberano de nuestras vidas. Eres el Dios grande, el sublime, el eterno, el gran yo soy. Eres el Dios que visita a tu pueblo. Eres el Dios que consuela a tu pueblo. Eres el Dios que santifica a tu pueblo. Padre, nos ponemos delante de ti en esta mañana, mi persona y todos los que están a través de este medio, para que tu bendición y tu sabiduría llegue a nuestras mentes y corazones, para discernir tu palabra y entender estos tiempos malos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, gracias. Que tu palabra llegue para fortalecer, para, Dios mío, guardar, para atraer hacia ti con lazos de amor a aquellos que todavía están lejanos de tu presencia santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos y amigos, quiero decirles que estas dos lecturas tuvieron una diferencia aproximadamente de 1400 a 1500 años de diferencia, porque el libro de Éxodo fue escrito entre 1400 a 1450 años de ahí a los evangelios. Por eso dice 1450 años antes de Cristo. El libro de Mateo fue escrito 40 años aproximadamente después. Una diferencia notoria de siglos, pero con una sola historia. Fueron unas lecturas o unas escrituras hechas con 1 siglo y medio aproximadamente, 1 milenio y medio, de separación. Sin embargo, tenían una similitud. El libro de Éxodo fue escrito para dar la narrativa de la liberación del pueblo de Israel, que tenía más de 430 años de esclavitud en Egipto. Y ahí se ve la mano poderosa de Dios obrando en ellos. Levantó un hombre o un niño llamado Moisés. Los que conocen la historia, cuál fue su nacimiento, cuál fue su crianza. Y fue un caudillo que Dios levantó para darle liberación a un pueblo, pero no con su mano, él lo iba a guiar, porque la mano de Dios estuvo con él todo el tiempo. En el Evangelio según San Mateo vemos el nacimiento del Hijo de Dios, también con un propósito y un plan de salvación y vida eterna para las generaciones que siguieron, en las cuales estamos incluidos nosotros. Esto fue una historia, las dos historias fueron unas historias oscuras, donde vemos cómo el rey faraón o el faraón de aquel entonces, porque José, los que conocen la historia, el faraón anterior lo puso como
después de él como el encargado de regir toda el gobierno de egipcio, en la cual proveyó alimento, que hubo escasez por 7 años. Primero hubo una abundancia sin igual, pero después tan terrible que la sabiduría que Dios le dio a José fue para preservación del pueblo egipcio y para las demás naciones en las cuales estaba el mismo Israel. Hubo una salvación física, hubo una salvación de que murieran de inanición, de hambre estas personas, y también hubo una liberación física de una esclavitud. Ese fue el prodigio que hizo Dios a través de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento vemos el prodigio que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, que aunque se ve diferente, tiene que ver con el tema espiritual, la salvación y la vida eterna que nos ofrece, porque todos, sin excepción, pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos, sin excepción, teníamos una condenación eterna asegurada por los siglos de la eternidad, para que nosotros, como seres humanos, por haber pecado y desobedecido a Dios en sus mandamientos, llegase la bendición de que Cristo era el intercesor, y es el intercesor como dice su palabra. No es María, no es Gregorio, no es Pablo, no es San Pedro, no es San Lucas, ninguno de ellos. Ellos están muertos esperando la resurrección. Siempre lo digo y lo recalco, para que averigüen en la palabra y en la historia que es así. Cristo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él se entregó en el Calvario, sufriendo el dolor en condición humana. No fue que hizo trampa en su crucifixión, y por eso vamos a celebrar la cena del Señor hoy. Sin embargo, el hecho doloroso que se presenta aquí es que Dios, cuando tiene propósitos y proyectos de bienestar y beneficio para el hombre, el enemigo de nuestras almas, llamado Satanás el diablo, también hace su logística, su trabajo de oposición a los planes de Dios. ¿Cuál fue la oposición que él creyó que con eso iba a lograr? Tomando las mentes de los seres humanos, porque el corazón del hombre es perverso. Tomando esos corazones, como en este caso de este faraón, que llegó porque veía que el pueblo de Dios lo bendecía grandemente, y que los niños nacían a granel. Dios está con la vida, Dios no está con el aborto. Dios está con el bienestar del ser humano, no está con la muerte del ser humano. Pero es una condición física natural que llegó por causa del pecado, porque el hombre no iba a morir. A todas estas, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios nos enseña que como el faraón vio que estaban creciendo, mató y mandó a matar a todos los niños varones que vieran su sexo, y los mataron. Y fueron muchos niños de los hebreos que fueron lanzados al río. Pero Dios cumple siempre sus propósitos, aunque pareciera que no es así. En este mundo tan convulsionado que vemos que parece que no hay solución para nada, Dios tiene una solución. Y parte de la solución es que usted entienda, o yo le sepa explicar a usted, que Dios está interesado en usted, en su familia, en su vida personal, como el Dios amoroso que es. Pero también hay un Dios de juicio, un Dios que condena al delito y al pecado, y aborrece al pecado y al pecador que lo practique. Solamente la gracia, la salvación por gracia, es la que nos permite que Él nos atraiga hacia Él, como le dice su palabra, que con lazos de amor nos llama a nosotros para que nosotros entendamos el mensaje de salvación a través de Cristo. Fueron muchos niños que fueron lanzados, pero las parteras tenían temor. Todavía hay seres humanos que tienen temor de aprobar leyes que están haciendo la decapitación de nuestros hijos. El título de hoy quiero decírselo: nos roban y están mutilando a nuestros niños. Nos roban y están mutilando a nuestros niños. Oiga bien esta palabra: nos roban y están mutilando a nuestros niños. ¿Por qué?
voy a tocar este tema? Porque alguien tiene que hacerlo. Usted ve por las redes y hay mensajes de salvación, mensajes de amor, mensajes de consuelo. Hay mensajes de vida eterna, hay mensajes de que Dios es amor, pero hay que también mirar, levantar, como dice la palabra, erguíos vuestros cuellos, levantad vuestras cabezas, porque el tiempo de la redención se ha acercado. Es tiempo de que usted, querido amigo, levante su mirada y vea alrededor de su mundo donde usted está. Y usted, la gente está atemorizada y dice, esto es fin de mundo. Cada día se escuchan noticias más funestas. Pero cada día dice la palabra de Dios que la maldad aumentaría, el pecado aumentaría, el terrible el mal del hombre, la maldad del hombre aumentaría, pero que la gracia de Dios, el mensaje de amor sobreabundaría. Y este mensaje que aunque usted está escuchando de esta forma, es un mensaje de amor que le está diciendo, Dios tiene la solución de tu inquietud en tu corazón. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque la Biblia en el libro de Ezequiel 3 y en Ezequiel 33 me habla de que nosotros somos los atalayas. Nosotros somos los atalayas que tenemos que estar siempre, siempre anunciando las verdades. La gente dice en el mundo, Cristo murió por la verdad. No, Cristo era la verdad. Se lo vuelvo a repetir y para que se lo grabe en su mente y su corazón. Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, Él es el único camino, no hay otro camino, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y por usted que todavía no ha reconocido a Jesucristo como Señor de su vida. Y Ezequiel 33 nos habla del atalaya y dice, si yo soy llamado, pongo mis palabras, dice Dios, en tu boca. Y tú tienes que decirle al pueblo, está pasando esto, está pasando aquello, viene este peligro. Si usted no lo dice, como los atalayas en aquel entonces eran, que en los castillos habían, en las torres más altas, vigilantes, que miraban 360 grados alrededor del palacio. Cuando veían polvo levantar era porque venía el enemigo en gran cantidad. Y él tenía que sonar las campanas o la trompeta que era en aquel entonces y ese sonido era un sonido de alarma que venía el enemigo y el pueblo se preparaba y hacía frente al enemigo y lograban defender el palacio. Hoy el palacio es usted y yo soy su atalaya en este momento que le estoy diciendo que es necesario que escuche la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la eternidad, está el principio y está el fin. Está el alfa y el omega que se llama Dios, y el que sabe cuándo nació usted, sabe lo que está pensando en este momento, sabe lo que su lengua va a decir mañana antes de que usted lo sepa. Porque es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que está y gobierna la eternidad, el que tiene el control de los siglos. Por eso dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y dice, confía en Dios, Jehová, la fortaleza de los siglos. Él es el que tiene cada siglo tomado desde el día cero al día final de ese siglo. Porque Él tiene el control de todo, a pesar de que veamos un despelote, un desbarajuste en este planeta. Por el hombre. Cuando Cristo nació, otro rey malvado, o un intendente, o un gobernador de Israel en ese entonces, puesto por el Imperio Romano, quería saber, porque había escuchado que se iba a levantar un rey. Y este hombre tan soberbio, cuando se dio cuenta que los magos dirigidos, o los astrónomos dirigidos por Dios, le dijeron que no pasara por donde Herodes, porque él les había dicho, vayan y díganme para yo ir a adorarlo. ¿Quién es ese niño? Vayan y se lo dicen, me lo dicen. Vayan y vengan y me lo dicen. Pero ellos se fueron por otro lado porque Dios les dijo, no vayan donde Herodes.
Previamente Dios tiene los planes preparados para cada uno de nosotros. Como lo hizo con José, le dijo, levántate, le mostró en sueño, levántate y vete para la tierra de Egipto, que de allá te llamaré. Porque Herodes dispuso matar a los niños. Cuando este hombre se vio burlado, pasó el tiempo y no vinieron los magos o los astrónomos. Llegó y mandó a matar a los niños. El famoso Día de los Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre de cada año en este mundo occidental. Y lo agarran de forma típica, donde se le hacen bromas a amigos. Se les invita a tomar un café y le echan sal y le dice que caíste por inocente. O le echan azúcar a una comida que es salada, o cualquier cosa, cualquier maldad que les cause gracia. Entre amigos, que se celebra el famoso Día de los Inocentes. Eso es historia y eso hay que leerlo. ¿Por qué le estoy tocando ese tema? Este tema de que nos están robando y mutilando a nuestros niños. Porque esto nació en el corazón perverso de Satanás, si es que tiene corazón. Y ha puesto esa maldad en el corazón de los poderosos, de los padres. Dice la Biblia que en los tiempos estarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Repetirán la historia. Fue una diferencia de casi 1500 años de un hecho que ocurrió en el tiempo de los faraones a un tiempo de la era cristiana de Cristo, que sucedió el mismo hecho. Y durante todo ese trayecto se sabe en la historia de que los hombres, cuando tomaban una aldea, agarraban a los niños y los estrellaban contra las piedras. A las madres, y eso es historia, esto no lo estoy inventando yo, váyase el libro de historias de las diferentes organismos o civilizaciones que están pasando como países, que se nombran países, dejan de ser países, las fronteras cambian y todas estas cosas. Y vemos, querido amigo y querido hermano, que en el tiempo de el mayor asesino del siglo XX, Adolfo Hitler, hacían lo mismo. Busquen la historia. Pero hay una mutilación tan terrible que está sucediendo en estos últimos años, porque la venida del Señor, que prometió que iba a venir por su pueblo santo, está más inminente que nunca. Y es que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, con mentes que pueden se dejan contaminar y se dejan atar porque están atados, poseídos por el diablo. Y han volteado su mirada hacia los niños. Es horroroso lo que está pasando con la niñez a nivel mundial. Nosotros lo leemos en los periódicos y lo leemos como una noticia que nos impacta en el momento, pero desechamos el periódico y desechamos esa noticia. Pero si tú eres un padre y una madre responsable, si tú eres un pastor o un líder de tu iglesia donde te congregas, usted tiene que estar velando por esto. Porque dentro de la iglesia también se está metiendo estos espíritus malignos para socavar lo que se llama la familia, la institución creada por Dios. ¿Y a través de qué? A través de nuestros hijos. Qué triste es ver cómo la homosexualidad en todas sus presentaciones ha minado a la sociedad. Es muy triste ver, para empezar, con el aborto. Tomé de la Organización Mundial de la Salud. Mire, y esto fue en el 2014. La punta del iceberg. Esta es una mutilación física y final. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 dice
que en todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año. 25 millones de abortos, muerte, mutilación final de nuestros niños. Creo que El Salvador tiene aproximadamente 9 millones, casi 3 veces la población de un país. Hay otros países que tienen un poquito menos y otros cuantos. Pero cada año desaparecen 3 países como El Salvador aproximadamente. San Salvador, El Salvador. De niños que no nacen. Y la ONU dice, la Organización Mundial de la Salud, y la pongo entre comillas, porque ponen porque ellos dicen que si ellos controlan el aborto, pueden ser 25 millones o más. Esto lo estoy diciendo yo. Pero como con todas las medidas de salubridad para que sea un aborto exitoso, donde no corre riesgo la madre, sino solamente el bebé, podrían ser más abortos, pero no peligrosos. Un 55% de los abortos no peligrosos, según ellos, es efectivo. La Organización Mundial de la Salud, o la ONU, está prontito a aprobar la OMS se llama, las siglas de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Está prontito para aprobar que todos los países, por obligación, y ahí hay más de como 199 o 196 países que están afiliados, para obligar a los gobiernos que hagan los abortos donde están mutilando 25 millones de niños. Sabe que los únicos que entran al reino de los cielos y no se convierten en angelitos como lo hacen creer son los niños. Jesús lo dijo: dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de lo tales es el reino de los cielos. Y después nos dice a nosotros: ustedes tienen que ser como unos niños, sin malicia, sin rencores, sin odio en sus corazones, porque eso no lo tiene un niño. Pero hoy en día estamos enseñando a nuestros niños, y eso se ve en las redes, a nuestros niños a perder la inocencia de 4, 3 años. Sectas que se dicen seguidoras de Dios y practican el sexo con los niños. Lo que le estoy presentando de los abortos es una mutilación física y final, porque no dejan ese niño, y se han visto proyectados en videos cómo hacen los abortos, cuando los destrozan, cuando le echan ácido, cómo salen. Y ese es el precio que ellos pagan y entran al reino de los cielos. Pero Dios va a demandar las manos derramadoras de sangre. Viene la mutilación mental y física. Viene esa mutilación. Yo quiero que ustedes, cuando puedan, busquen esto en YouTube. ¿Qué es el NAMBLA? Vean bien el nombre. Búsquenlo. Cerciórense, lean,
Instruyámonos qué significa este nombre. Búsquela en Google y búsquela en YouTube. ¿Con qué propósito nació eso? Yo les voy a adelantar algo. El NAMBLA nació en los años 1970, donde había un grupo de hombres en una ciudad de Estados Unidos, en Boston, los cuales les llegó la policía porque hubo denuncia y resulta que habían hombres con menores de edad que les distribuían alucinógenos y videos pornográficos y había violencia sexual en ese momento. Eso está pasando en este momento. Eso está ocurriendo porque el propósito de Satanás, el diablo, es destruir a la familia. Quiero que también busquen esta palabra, la pedofilia. Yo no les voy a hacer la tarea, yo les doy las herramientas para que ustedes, si usted ama a sus hijos, mis hijos están grandes, pero sus hijos se van a casar y van a tener hijos que son sus nietos. Y busque este también, esta palabra, búsquela. Neta, aparte tiene, ya que estamos en cuarentena y puede meterse en su computador, en su móvil, acceder a internet, acceder a la información que hay, todo lo que significa esto. Y verá cuán terribles cosas están sucediendo con nuestros niños. En los países que están en guerra se llevan a los adolescentes, niños de 8, 6, 9, 10, 7 años para enseñarlos a portar armas, para hacer una revolución o una contrarrevolución. Le quitan la inocencia a los niños y los enseñan a matar. Eso es una castración o una mutilación mental, pero también es una mutilación física para sus vidas. Y eso está ocurriendo ahora. Los creadores del NAMBLA tienen hasta su día de festejo. La pedofilia. Hay unas páginas de doctores, de médicos, que está en internet, que está dividida en dos secciones, para los naturales que no sabemos de medicina, pero también para los profesionales de la medicina. Y ellos consideran la pedofilia como una perversión o una desviación sexual. Y todas las actividades que hacen, ustedes pueden ir a esa página. Lo que dicen los científicos en la ciencia médica, dice: los pedófilos pueden ser atraídos por niños, por niñas o por ambos sexos. Por lo general, el adulto suele ser una persona que conoce al niño como un familiar, un padrastro, un primo. La violencia empieza en casa. Se sienten atraídos solos por niños. Y estas personas buscan la manera de cautivar a esos niños. ¿Ustedes saben cuántos niños se pierden al año en los Estados Unidos? Dicen de una cifra de 800.000 niños al año.
Muchos pedófilos tienen o desarrollan abuso o dependencia de sustancias y depresión. A menudo proceden de familias disfuncionales y es muy frecuente que tengan conflictos matrimoniales. Muchos han sido víctimas de abusos sexuales cuando eran niños. Por ahí había que yo lo compartí, por cierto, unos arqueólogos descubriendo una osamenta humana y preguntaban por qué siempre encuentran en la osamenta humana, en el ADN, que era varón o era hembra, hombre o mujer. No aparece otro sexo. ¿Por qué ocurre eso? Porque el diseño de Dios es perfecto, varón y hembra los creó Dios. La gran mayoría, el 99,99, me atrevo a decir, de los que están en perversiones y depravaciones, que pertenecen a la liga LGTBI, es porque han sido violentados desde su niñez. Y eso lo saben los psicólogos, no lo digo yo. Y eso se llama violencia intrafamiliar. Y cuando los meten en cualquier instituciones internadas donde han sucedido cosas horrorosas, de ahí han nacido los grandes depredadores sexuales y sociópatas, psicópatas, que han pasado a la historia con un sinfín de violencia afectando a vidas y familias completas, porque fueron violentados mentalmente y físicamente cuando sus cuerpecitos fueron golpeados por la perversión del pecado, y hombres que han entregado su entendimiento y su corazón perverso a Satanás. La pedofilia tiene su día siniestro y escabroso, 25 de abril, que es el día del orgullo del pedófilo internacional. Imagínense, el movimiento nació en Holanda en 1870 y con el internet ahora y las redes se han hecho agrupaciones de todo tipo llamando a la pedofilia. Tienen hasta un periódico llamado Paidika. ¿Por qué el 25 de abril? En honor a Charles Dodgson. ¿Saben quién era Charles Dodgson? Usted no lo conocía ni yo tampoco. El alias de él es Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Y como él nació el 25 de abril de un año tal, los pedófilos tomaron ese día y tienen el Día de Celebración Internacional de la Pedofilia. Y esto es horroroso. Nuestros niños, yo les he aconsejado a los miembros de la iglesia que no tengan computadores en los cuartos, en las habitaciones de sus hijos. Porque usted mismo viendo su Instagram, viendo su Facebook, a menos que tenga una mente corrompida, le van apareciendo todo tipo de tentación, vamos a llamarla de esa manera, que tenga que ver con el sexo, sea hetero o homosexual. Este hombre también dejó en su escrito que celebran el día cuando él tuvo su primer encuentro con una niña, tenía atracción por las niñitas. Hay países que agarran a niñas de 4 años y se casan con adultos de 40, 50, 60 años. Hay un maltrato bestial hacia nuestra niñez, por eso nos están robando a nuestros niños. La próxima generación que se va a levantar, se va a levantar sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de conocimiento de Dios, porque lo que han sido bombardeados desde la niñez, y usted es uno de los partícipes de ello, porque los canales de televisión lo que enseñan
es la pornografía al 100%. En el día se han creado cuerpos elitescos de la policía, cibernautas, que andan capturando, donde hay más de 1 millón, más de 7 millones de fotos, más de un millón de videos pornográficos que venden por suscripción a $3,000-4,000. Y no te estoy hablando de la gente que tiene extrema pobreza, porque ahí también los hay, que no tienen los medios, de gente que usted los ve que son profesionales, que tienen doctorados, que tienen cargos públicos, que son gente preparada, y aún dentro de la iglesia los hay, que accesan a esos pagando para ver y llenarse la mente y después ser practicantes, porque llevan su depravación en el corazón. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que tenemos que tener y ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Dios le dio a sus hijos para que usted sea un administrador de ellos, enseñándoles con las bendiciones que dice la palabra, que se le enseñará cuando se levantare, cuando fuere por el camino, cuando se sentare y cuando se acostare. Aquella otra que se llama de una conspiración, busque Pizzagate, y busque esta también, adrenocromo. Búsquelo. Ahí hay mucha información para usted. No se aterrorice, no se escandalice, porque yo comparto en mi Facebook lo que están pasando. Eso es horrible, las imágenes. Piden respeto, que hay que ser tolerantes con esas depravaciones, cuando la palabra de Dios me dice que eso es pecado, eso es maldición, eso es ruina para la persona que lo practique y para aquel que lo permite que lo practique. Las leyes están auspiciando con decretos, con leyes sustentadas en las constituciones de sus países, donde están aprobando esas depravaciones que son pecados de juicio para Dios, para condenar al hombre, para destrucción de la vida. Y por eso la tierra está gimiendo como mujer con dolores de parto, dice la palabra, por causa del pecado del hombre. Esta es una voz de alerta, querido hermano, querido amigo. Nos encerramos en la iglesia solamente oración y gloria a Dios. No, hermano, usted está para orar, para clamar, para gemir, pero para documentarse de lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque ahorita hay temor en los corazones del hombre, están debilitados por el temor, y usted tiene que tener la palabra de fortaleza, la palabra de explicación, decir por qué está sucediendo eso, porque el hombre ha decidido caminar de espaldas a Dios, ha decidido maldecir el nombre de Dios, y se está acarreando juicio, porque no está peleando contra el pueblo cristiano evangélico, no está peleando conmigo, que yo soy el que le estoy llevando la palabra, está peleando con el mismo Dios, y con Dios nadie ha peleado que ha ganado. Ustedes como padres que tienen niños, ahí he recibido personas que me dicen, mano, pero ¿por qué enseña eso? Si eso es una avalancha, ríos de pornografía que está pasando. Cuando se declaró el mes o el día del mes gay, que lo están celebrando todos los canales de televisión y ponen la tolerancia, que pobre, que teníamos que aceptarnos. No, hermano, no es que nosotros no oramos por ellos. Nosotros bendecimos su vida y le pedimos a Dios, Señor, cambia esas mentes y esos corazones. A lo mejor bloquean esta prédica o esta enseñanza.
Pero antes que lo hagan, yo quiero que busquen en YouTube las comiquitas que usted le está permitiendo a sus hijos que vean. Se llama Pablo Lorenzo Rosales, perdón, menos mal que por Pablo Rosales. Véalo bien. Personajes infantiles que fueron declarados homosexuales previo al Pride 2020. Mientras el hombre está en su obstinación de pecado, mientras el hombre está cada día depravado, Dios está hablando. Ya salió una información que está por verificarse, que entre Mongolia y Rusia se levantó como un virus. Digo como un virus porque se esparció, de la peste negra. Busquen la peste negra, lo que sucedió con la peste negra. Ayer mismo en los Estados Unidos dice que se levantó una plaga de moscas y nosotros sufriendo cuando vienen 100 moscas a visitarnos aquí a la casa. Se levantó una plaga de moscas ayer, que un satélite, no me acuerdo ahorita, los detectó, se veía en el satélite, y un carro literalmente cubierto de moscas. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto, que era una plaga de moscas? Todo un condado por allá lleno de moscas, pero en cantidades industriales. Y estaban así tapados en las aceras y todo eso. ¿Por qué? Porque los gobiernos, la palabra de Dios dice, bienaventurado aquel cuya nación, su Dios se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Los gobiernos aprobándole todo lo que ellos quieren. Fíjense que los pedófilos tienen hasta sus códigos. Usan un triángulo celeste, el corazón dentro del corazón rosa, un triángulo dentro de un triángulo celeste, el corazón dentro del corazón rosa y la mariposa celeste y rosa. El MAC, que nació hace poco, que en español es la atracción sexual que tiene el adulto por el niño, dice que es normal que un niño, un adulto se enamore de un niño. Y ellos, dice la ONU, la UNICEF, que también pertenece a un organismo de la ONU, dice que en el año 2014, y esto lo sacaron acá en el 2014, estoy buscando y no he visto los datos ahorita porque quizás no están interesados en sacarlo. 120 millones de niños y niñas jóvenes habían sufrido abuso sexual. Se estima que la cifra a la fecha sea mucho mayor. Los pedófilos aprovechan para incitar a los infantes durante periodos de receso escolar, en virtud de la cual el confinamiento obligatorio al que han debido someterse cientos de países por la pandemia del COVID y la modalidad virtual en el curso académico ha permitido que esto aumente. Mire, me llamó la atención de algo. El MAC quiere 3 cosas. Pide solamente 3 cositas para ser aceptado. Primero, que sean aceptados socialmente en el mundo. Que usted vea naturalmente ver una persona como yo, un anciano como yo, con una niña de 8 años, que presentártela como mi esposa. Ellos quieren que el mundo la acepte como algo natural. Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un órgano de la ONU, quite de su lista a los pedófilos de trastornos mentales. Y yo me decía, pero ¿por qué no lo ha quitado si la ONU está permitiendo todo? Claro, porque encontré este dato que se los quiero decir.
Ellos quieren ser incluidos dentro del grupo o el movimiento LGTBQ y una cruz para más grupos. Peste negra, la bacteria del virus, dice. Están ayudando aquí con esto. Es una bacteria, la peste negra. Pero volviendo al tema, ¿saben por qué entiendo yo ahora por qué la ONU no ha aceptado esto? Porque la misma LGTBQ hoy nos ha permitido, porque ellos dicen que con los niños no se metan. Pero una vez que esos depravados se entiendan con estos depravados, inmediatamente se los digo, y eso va a pasar así. Estos depravados de la LGTBI se entiendan con los depravados del MAP, inmediatamente van a hacer presión a la ONU para que sean aceptados como una conducta normal y una necesidad biológica del ser humano. Ellos tienen su propia bandera, diseñada en rosado, azul, blanco y amarillo. El rosado representa a las niñas, el azul a los niños. El blanco es el centro, lo que buscan identificar con esta atracción, que no es impura, que es pura. Y el amarillo hace referencia a que son personitas que están madurando, que se están poniendo bonitas, para que después que estén maduros desecharlo y buscar otros niños más. La pedofilia, queridos hermanos, y en todas sus presentaciones, por eso yo lo resumo en una sola palabra: las depravaciones. La palabra de Dios dice: padre, madre, de amigo y amiga y hermano que está viendo a través de este. En Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, en su porvenir, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Primero tienen que llenar los corazones de ustedes del temor de Dios. Primero tienen que buscar de verdad la presencia del Señor y que el Señor los guarde en su perfecta paz. La perfecta paz significa armonía, tener una relación sabia de pareja, una relación sabia de padres a hijos, una relación de perfecto respeto y de crear esos niños bajo el temor y el conocimiento de la palabra de Dios. Es hora, hermano querido, que entendamos que el Señor viene por su iglesia y el fin de este mundo está pronto a suceder. Tú te podrás burlar de la justicia terrenal, porque la justicia terrenal está corrompida. Te podrás burlar de los que llevan la palabra de Dios y te enseñan que lo que estás haciendo está mal. Pero la justicia divina nunca la podrás evadir bajo ninguna circunstancia. Por eso, en esta mañana, era necesario hablarles de esto. En esta mañana era necesario decir que tenemos que hacer un trabajo muy arduo en nuestros hogares, cuidar a esos tesoros preciados que son nuestros hijos y cuidarse usted mismo, porque hay adultos que sus vidas han cambiado de una manera tan tremenda que después de llevar un hogar hetero por bebidas, bacanales con alucinógenos, terminan haciendo cosas que el diablo les capture el alma. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y no olviden, por favor, de buscar todos estos nombres o links que les di en sus... Aparten un tiempo, búsquenlo en el internet y verán cuánto desconocimiento tiene el mundo y cuánto desconocimiento aún tiene el pueblo de Dios. Su palabra dice que por
falta de conocimiento el pueblo perece. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento en el cual nos has permitido, Dios mío, exponer esta palabra que es muy necesaria exponer. Señor Jesús, nos llegamos delante de ti para que tú abras nuestro conocimiento, que tengamos, oh Dios mío, la revelación de tu Espíritu, lo que está queriendo afectar a nuestra familia. Te pido que guarde a los hijos de tus hijos, que le des cobertura especial de todo ataque demoníaco, de perversiones, depravaciones, de hombres y mujeres malignas. Que tu palabra llegue aún a ellos para que ellos sean responsables, los malignos, de que su palabra le llegó a sus corazones y no decidieron cambiar. Pero si tienes misericordia de muchos de ellos, cámbialos, transfórmalos y hazlos nuevas criaturas. Que ellos acudan a ti, al único y verdadero Dios, a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.